Canal B15 y Conoce México traen para usted Conoce México y Canal B15 presentan Diálogos con Silvia Montes, con los personajes que están haciendo historia en Zacatecas. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto darle la bienvenida. Esto es Diálogos, hoy es jueves, es momento de sentarnos a platicar un ratito, a compartirle una conversación que tratamos que sea grata, que tratamos que enriquezca un poco su manera de ver las cosas, su valoración acerca del quehacer político de quien está al frente de distintas responsabilidades. Hoy recordarán que el jueves pasado tuvimos un programa multitudinario aquí con niños, ha tenido mucho éxito, lo han seguido mucho, muchas gracias por sus comentarios, gracias por verlo, y hoy tengo precisamente a la presidenta de la comisión que se encarga de niños y jóvenes en la legislatura del Estado. Ella es la diputada, a ver si no se me olvidó, porque hice todo un ensayo para recordar su nombre, Xóchitl Noemí Sánchez Rubalcaba. Es que el nombrecito está largo, larguito, larguito. ¿Y con cuál nos quedamos? ¿Xóchitl? Xóchitl está bien. Xóchitl, una mujer que tiene experiencia en temas muy sensibles de la sociedad, como son niños con autismo y Down también. Así es. Trabajaste en el equipo de Carlos Peña Vadillo, de la Presidencia Municipal de Zacatecas, y ahora eres la suplente de Claudia Anaya Mota. Buen paquete. Claro que sí. ¿Cómo te está yendo? Cuéntame primero. Muy bien, bueno. Toda una experiencia, ¿no? Claro que sí, una experiencia y una gran responsabilidad. Primero que nada, saludar a tu auditorio, a los televidentes y agradecer la invitación al programa Diálogos con Silvia Montes. Efectivamente, tengo la experiencia de haber trabajado como directora de DIF en la capital con el licenciado Carlos Peña, una experiencia que ha dejado huella en mi vida y en mi trabajo que vendré haciendo en mi futuro político y en mi futuro por este transitar de la vida. Ajá. Con experiencia y sensibilidad en los temas de niños, de abuelitos, de mujeres jefas de familia, que fue lo que pues me dejó las bases, el trabajo en DIF, para poder ahora trabajar la comisión de la legislatura como presidenta de la niñez, la juventud y la familia. Fíjate nada más, los tres que mencionas, la niñez, la juventud y la familia, los tres implican grandes retos. La niñez por esa sensibilidad que tienen los niños, lo que demandan para ser atendidos, la juventud con tantas cosas que están sucediendo hoy en día, y la familia con las crisis tremendas que estamos viviendo. ¿Por dónde empezamos? Bueno, Xóchitl, pues empezamos por los niños. Empezamos por los niños. A mí me gustaría que empezáramos por la familia, no por llevarte la contraria, porque es en la familia, estarás de acuerdo, donde surgen las buenas o malas acciones. ¿O dije una barbaridad? No, efectivamente. Efectivamente. Nosotros como jefas de familia, en mi caso, tengo la responsabilidad de tener dos hijos, un adolescente de 17 años y un niño de 7 años. Es ahí donde pues debemos de fomentar los valores para que tengamos hijos sanos y de buen futuro, que puedan pensar en ser grandes profesionistas y formar una familia llena de respeto y de valores, como lo mencionaba. Es ahí el interés de la familia de generar políticas públicas para las mujeres en donde nos demos el valor y el conocimiento de educar a nuestros hijos como mejor sea conveniente para tener una sociedad más justa, más equilibrada, y que pues no dejemos a nuestros hijos que se vayan por el tema de la delincuencia, que ahora es un tema tan tocado en estos años. Entonces pues generar ahí el amor y el respeto para nuestros hijos. Es un asunto de políticas públicas, Xóchitl. Inculcar valores es un asunto de políticas públicas, porque te escucho y me pongo a pensar en otros tiempos. Por ejemplo, si nos vamos a la vida, en un tiempo más inmediato, a la vida de nuestros abuelos, el tipo de valores que tenían. Me viene a la mente, por ejemplo, cómo fue el noviazgo de mi madre y mi padre.
A mi mamá no la dejaban tener novio, vivía con una tía muy estricta. Y entonces dice mi mamá que en las noches llegaba mi papá y solamente tocaba una puerta donde ella dormía, que daba a la calle, tocaba poquito y se acercaba ella atrás de la puerta y él le decía, ¿de acuerdo? Y ella le contestaba, de acuerdo. Imagínate qué historia tan increíble, ¿no? Yo le digo, madre, ¿cómo era posible? Y eso era todo, dice mi mamá, a mí se me salía el corazón, era todo lo que nos decíamos. Sí, y estamos hablando de tiempos, yo no digo que ahora pues siga siendo tan rígida la situación. Hoy en día, ¿qué esperanzas? Ni de acuerdo ni de desacuerdo. Hoy en día los muchachos hasta agreden a sus novias. De ese tamaño es la descomposición social. Entonces, yo no sé, dime tú, si en aquellos años remotos, bueno, no estamos tan, yo no estoy tan grande tampoco, pero sí son remotos, había políticas públicas para la familia. No, efectivamente. ¿Siempre ha habido? No, ¿verdad que no? Efectivamente, Silvia, tienes toda la razón y me haces recordar que yo fui criada de abuela y efectivamente pues en aquellos años no había las oportunidades de trascender o de ser un gran profesionista. Mi madre sí es maestra jubilada actualmente, pero mi abuela era una mujer de hogar, pero gracias a ella y a los principios que inculcó en mí y a los valores y al amor, al respeto a la sociedad y a las personas, efectivamente no es tema de políticas públicas, es un tema de amor. Es un tema de amor, es un tema de amor y es un tema, el jueves pasado que tuve aquí a los niños, me dieron grandes lecciones, evidentemente, como te las habrán dado a ti que te dedicas 100% a ellos, pero decía alguno de ellos que se me quedó muy grabado respecto al comportamiento de los adultos con ellos. Yo les preguntaba cuál era lo que consideraban más relevante. La mayoría me habló de comunicación, pero uno me habló de una cuestión muy, muy sensible, que es el ejemplo. El ejemplo. Entonces, si como padres de familia no tenemos la capacidad de dar un buen ejemplo, no podemos esperar, ¿estarás de acuerdo conmigo? Claro. A un niño, adolescente, joven, que se conduzca bien. Efectivamente, como dice el dicho, no, la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Ajá, nunca lo había oído, qué bonito. Sí, sí. Yo he tratado no, lo he hecho más bien de ser una mujer íntegra, de darle a mi hija pues una imagen que ella pueda un día sentirse orgullosa de mi persona. He cuidado muchos aspectos de mi vida para darles ese ejemplo a mis hijos, de que lleven una vida de respeto con las personas, que formen una familia, que sean buenos ciudadanos. Entonces, mira, con este programa llegamos al interior del Estado. Los riesgos para cometer errores están en todos lados, ¿no? Quizá en una sociedad más rural, es decir, con menos bombardeo de la comunicación o de situaciones del medio urbano, la gente todavía conserva algunos valores, pero me parece que en ese ámbito también ya hay muchos riesgos. Ha permeado, por ejemplo, el crimen organizado hasta en las comunidades, en los municipios más alejados. Ahí, ¿qué recomendarles a los padres de familia con sus hijos? Porque hablamos de ejemplos, sí, de amor, pero de repente cuando ya salen a la sociedad se encuentran con un escenario distinto. Si van con valores, van a poderlo enfrentar, ¿verdad? Si van sin estas herramientas, es muy probable que caigan en la tentación de la delincuencia. Hoy en día tenemos ejemplos para ellos de personajes célebres que dicen, yo quiero ser como ese, yo quiero ser como el Chapo, por ejemplo. Mira qué escape se aventó. O sea, ese medio ambiente, ¿cómo contrarrestarlo, diputada? La experiencia que tuve en el DIF, trabajábamos alrededor de 20 o 30 programas encaminados específicamente a niños, adolescentes, familias, y en ellos había un programa que se llama Buen Trato. Buen Trato es un programa de DIF nacional que tiene que llevarse a cabo de DIF estatal, y todos sus municipios tienen que replicarlo, con psicólogos que asisten a las comunidades, a diferentes áreas de la capital donde tenemos identificados problemas familiares, para poder llevar terapias individuales y de familia. Te voy a interrumpir. Llega un momento entonces en que la situación de la sociedad obliga a implementar políticas públicas.
pues, porque partíamos de que no necesariamente en otros años se hablaba de políticas públicas, era un asunto más de moral, digamos, más de moral familiar. Entonces se descompone tanto la cosa que entonces hay que implementar políticas públicas, que bueno, es necesario. Y entonces continúa, ¿cómo funcionaba esto? Sí, los psicólogos de los DIF asisten con las familias identificadas con problemas de violencia, de drogadicción, y pues tratamos de que tengan un mejor nivel de vida con asistencia psicológica, médica y de trabajo social. Se hace una investigación muy profunda. Es lo que yo a veces comentaba, que tenemos que informar más o invitar a la ciudadanía a que visiten las páginas de los DIF, que tienen muchos programas enfocados a atender este tipo de situaciones, y que a lo mejor como sociedad no nos damos cuenta, porque van más encaminados a las zonas rurales y a las zonas de alta marginación. Es ahí donde más fácilmente se producen estos fenómenos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues yo creo que la falta de educación, el nivel de pobreza, el tener a lo mejor el dinero fácil para dar de comer a tus hijos, también son causas de que te vayas por el lado fácil de no hacer las cosas como debes. La ignorancia es una cosa patética, ¿verdad? Pero fíjate, sucede también en familias adineradas, familias con... Ve a Estados Unidos, es el principal consumidor de las drogas que movemos en México y que se producen y que van y vienen desde este país. Nuestro vecino es el gran consumidor, y el nivel de vida de Estados Unidos no tiene nada que ver con el nivel de vida nuestro. Entonces es muy interesante, ¿no?, que se sucedan esos fenómenos, porque si lo dejamos reducido a la miseria o a la ignorancia, dices, ¿y entonces por qué hay drogadictos en sociedades donde el estudio es mucho más accesible y donde la gente vive mejor? El amor. El amor, básicamente, porque bueno, creo que en este nivel social que hablamos de los niños, por ejemplo, de Estados Unidos, o de un nivel social aquí en México más alto, que no es el de la zona rural, pues es la falta de atención a los hijos. El trabajo te absorbe y a veces no hay diálogo, no platicas con ellos, no les decimos cómo está la situación. Yo a veces me preocupo demasiado porque el trabajo me absorbe, pero cuando hay la oportunidad hay que hablar con los hijos, hay que hablar de temas de embarazos tempranos, de drogadicción, de amistades, de fíjate con quién te juntes, de estar muy atentos con ellos, porque en todos los niveles puede haber una descomposición. Y hay que escucharlos. Sí, ahora es muy difícil. Si regresamos al tema de los ejemplos, en el sector, digamos, en los grupos vulnerables, donde está el problema de la ignorancia y de una cadena que se arrastra desde antes, de padres que golpean, los niños están observando eso y se vuelven niños también violentos. No hay cosa más triste, pienso, que ver a un niño muy familiarizado con la violencia. Me parece muy doloroso. Sí, nosotros teníamos identificado a un jovencito entre 10 y 12 años que, bueno, pues se veía su cara, su físico de esa edad, pero actuaba como 18, 20 años. Entonces decíamos, hace esto y golpea y se droga y no asiste en casa y duerme en la calle y toma alcohol, y decíamos, ¿qué vio? ¿Qué vio? ¿Dónde creció esta criatura? Claro, ese es el punto. ¿Por qué está así? O sea, y vaya que las autoridades pusieron bastante atención en él y quisimos rescatarlo, pero fue demasiado tarde. ¿Ya no lo lograron? Ya no lo logramos, y yo ahorita la verdad ya desconozco dónde está el jovencito, pero sí te preguntas, ¿cómo vivió? ¿Qué fue lo que vio para que él sea así? Ay, qué triste, qué barbaridad. Sí, cuando yo la primera vez fue impactante porque estaba tatuado. Ay. Y dices, ¿pero cómo? O sea, tan chiquito. ¿A qué edad dices que tenía? 10, 12 años. 10, 12 años y ya estaba tatuado. Así pero es. Imagínate el papel tan relevante que jugamos los adultos. No lo habrá tatuado un niño de 10 años, o sea, lo tatuó un adulto, por Dios. Sí. Qué barbaridad. Fíjate nada más hasta dónde hemos llegado. Y es un caso de Zacatecas. Sí. Fíjate, porque todavía hasta hace poco teníamos la peregrina ilusión de que nuestra tierra querida estaba a salvo de muchos de estos fenómenos. Ya no, ¿verdad?
Pues no, últimamente en la prensa escrita he visto 2 notas donde niños de 6 años ya están consumiendo drogas. ¿De 6? Sí, por estadísticas y datos del Centro de Integración Juvenil. Es lamentable. Dices, ¿cómo es posible? Pero yo tengo testimonios de las jefas de familia que iban a terapia o que se les hacía la investigación por parte de trabajo social, y hasta una persona de una colonia que ubico perfectamente, donde fuma marihuana y está ahí el niño. Entonces, pues es el motivo que desde pequeñitos se hacen adictos también. Fíjate, ahora te voy a contar otro recuerdo de la infancia. Vivíamos en Tlaltenango. Un saludo a Tlaltenango, yo soy de Tlaltenango y me da mucho gusto saludar a la gente de allá. Y pues en aquellos años los jóvenes pues no tenían tanto en qué divertirse, y en el rancho de mis abuelos maternos, de donde yo adquirí los principales valores, también había riesgos ahí. O sea, el hilito entre el riesgo y lo correcto es delgadito. Entonces las tías en la casa fumaban desde muy jóvenes, porque era lo normal, y más en el rancho. Fumaban los abuelos, fumaban ellas. Y yo tenía, ¿qué te digo?, unos 6, 7 años, y me acercaba a una de mis tías a esperar a que el cigarro ya estuviera más chiquito para que me lo prestara. Y le decía yo, ¿ya me pasas tu cigarro? Imagínate. Y el problema es que sí me lo pasaba. Tómalo. Entonces, y ahora fúmale, pero tienes que respirarle para que se te vaya el humo para adentro, y luego sacas el humo. Y así fue como yo fumé 40 y tantos años de mi vida, o sea, casi los que tengo. Entonces, ¿te imaginas? O sea, es increíble que estas cosas suceden, y suceden. Entonces, si estamos hablando de niños que consumen drogas, está viendo a su mamá que está fumando marihuana, va a ser lo más normal que al ratito el niño agarre el cigarro de marihuana. Claro. Digo, si a mí me pasó en los tiempos bonitos en que no sucedían tantas cosas. Efectivamente, es como hablamos del ejemplo, así ven que el papá golpea a la mamá, para ellos es muy normal cuando llegan a ser jefes de familia o que están ya en familia con alguna persona. Entonces, pues son todos los ejemplos que ves en casa. Bueno, estamos pues, agotemos ahí el tema de la familia en términos de, políticas públicas para orientar a la familia, y también la importancia, dejemos el mensaje si estás de acuerdo, de que el ejemplo y el amor son los 2 elementos fundamentales. ¿O hay algo más que agregar? Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, qué bueno. Así debemos estar en la legislatura, deberíamos ser compañeros, yo debería ser diputada. Sí, muy bien. Bueno, ahora vamos con los jóvenes. Los jóvenes. El problema más frecuente y más doloroso que me gustaría a mí que abordáramos, y tú me dirás si estoy en lo correcto, es los embarazos a edad temprana. Nomás no se acaban. Puede haber información y más información y más información, y siguen presentándose, ¿verdad? Así es. ¿Ese junto con el de la drogadicción serían los 2 problemas más terribles? Sí, de hecho, en la Ley de la Juventud del Estado de Zacatecas hay un artículo donde menciona a los jóvenes en estado de vulnerabilidad, que son con discapacidad, analfabetismo, migrantes, adictos, y precisamente quisiera hablar de ello en esta oportunidad de que estamos hablando de esta ley. Gracias al Parlamento, la participación de los jóvenes en el primer Parlamento el año pasado, se retomó una iniciativa, una inquietud de ellos, que adicionamos al artículo 12 una fracción sexta, donde también considera jóvenes en estado de vulnerabilidad a los jefes de familia. Y es ahí donde tu pregunta pues encaja perfectamente en el tema de que seguimos con cursos, con información, con pláticas para ellos respecto a los embarazos tempranos. Tenemos, en DIF hay un programa de bebés virtuales que son como unos robot, o sea, son unos bebés que te reportan cuando lloró. Se los llevan el fin de semana a los jóvenes para ver qué tan preparados están, y se asustan todos porque no están preparados. Entonces se los llevan el fin de semana, previas pláticas con la psicóloga sobre
anticonceptivos, sobre los riesgos que hay de ser padres o madres en edad temprana. Se llevan a los niños y a los bebecitos, bebés virtuales les llamamos, registra si lo trató bien, si le dio de comer, si le limpió el pañal, llora por las noches si está incómodo con el pañal. Es un bebé, como si fuera un bebé. Es como una terapia de choque. Sí. Para decir, mira lo que te va a suceder si no tomas tus precauciones, si no reacciona. Pero no ha servido de mucho, diputada, porque siguen presentándose el problema. ¿O ha disminuido? Pues no, lamentablemente. Lamentablemente no. Siguen las estadísticas. Pensarán los jóvenes que es un juego, ¿no? Dirán, no me va a pasar nada, no me va a pasar a mí. Pues yo creo que como padres de familia también es el miedo, de cómo, o sea, el acercamiento, el diálogo, la comunicación, el explicarle, pero todos los días estás con el miedo de que pueda sucederle a un adolescente, a un hijo tuyo, a un familiar, y bueno, pues yo creo que pues nada más informarlos. Y ahora sí, ¿qué puedes hacer? Porque no los puedes atar ni encerrar, no, pero hacerlos conscientes. Y he tenido como invitados aquí, hace ya un buen tiempo, los voy a volver a invitar algún día, a unos jóvenes que por cierto pertenecen al Partido Acción Nacional, son brigadas de jóvenes, que están trabajando fuerte con otros jóvenes para promover ¿cómo le podría yo llamar? La castidad, es decir, no tener relaciones íntimas hasta que se llegue al matrimonio. Vaya empresa complicada en los tiempos que corren, pero ellos están haciendo su tarea y están ocupadísimos en eso. No hay ninguna otra alternativa para ellos más que esa, y yo creo que esa sería la mejor, magnífica, porque incluso hasta para eso hay que tener cierta edad. Hoy en día los niños de secundaria ya tienen experiencias de intimidad con sus compañeras, ya se vive promiscuidad desde esa edad. Esto es muy terrible, ¿no? Sobre todo para las mujeres. Sí, por supuesto. No, está excelente el programa de estos jóvenes, habría que trabajarlo, de sumarnos siempre en beneficio de los jóvenes, sin importar partidos políticos, viendo en que ellos podamos como sociedad trascender en este tema y sería extraordinario que fuera hasta el matrimonio, que nuestros jóvenes pudieran entender la preocupación de padres y que realmente, pues como lo decimos, ¿no? Tu vida es tu vida del adolescente. Sí, es tu vida y es, híjole, estaba escuchando una canción en algún noticiero que ponen cortes con música y era una canción tipo salsa donde decía, no tienes por qué estarte angustiando en esperar a ver si llega o no llega la regla. Y dice, ay, qué letra tan fuerte, estaba tremenda, pero estaba muy aleccionadora. Entonces, ves cada vez a niñas también con una criatura ya para sacarla adelante y generalmente solas. Y es, digamos, hoy en día se ha vuelto una cosa muy normal. Voy a volver a hablar de una experiencia mía. Yo fui mamá adolescente en otros tiempos cuando eso no era lo normal. Hoy en día eso es lo normal. Fui mamá adolescente a los 16 años, ¿te imaginas? ¿Te imaginas? O sea, no sabía lo que estaba haciendo en lo absoluto. Hoy en día los jóvenes tienen mucha información, entonces ya saben lo que están haciendo, que tomen precauciones, en fin, ¿qué les diremos? Que sigamos nosotros como gobernantes, como autoridades, con las capacitaciones, con las visitas de psicólogos, con los programas, acciones, para seguirlos invitando. Hay que no, pues, dejarnos llevar porque continúan, hay que continuar también nosotros abatiendo esa problemática. No dejarnos llevar por la inercia. Exacto. No caer en que ya se volvió lo normal. Es como el tema de la violencia, decíamos, no queremos que Zacatecas se llegue el día en que todo este asunto de la violencia sea lo cotidiano, y se llegó. Entonces, en el caso de
de los jóvenes, seguirles insistiendo, ¿verdad? Seguirles insistiendo. Reuniéndolo. Se motivan demasiado. Nosotros tuvimos una plática en el Instituto Sebastián Cabot con jóvenes de secundaria y preparatoria, y se llevaron a los bebés virtuales el fin de semana. Sus testimonios fueron de qué bueno que nos dijeron a tiempo, esto no lo queremos, yo no quiero ser mamá a tan temprana edad. O sea, motivados, se unieron muchísimo. Hay que continuar con las campañas de prevención. O sea que sí funciona. Sí funciona. Y yo creo que aunque se eviten pocos casos, pero ya comenzar a hacerlo, eso es una tarea indiscutible. Ahora, el tema de la drogadicción, ¿ahí qué? Ay, pues otro tema muy otro complicado, gran tema. Que pues en la ley de juventud estamos con los jóvenes adictos, pues protegiéndolos de alguna manera como en estado de vulnerabilidad, pero creo que también debemos continuar con los programas de ir a las escuelas, está servicios de salud, los DIF, que van a todas las escuelas y dan pláticas sobre adicciones y embarazos, que son los temas más sentidos. Entonces, continuar con ellos, informándolos, y pues hablando con nuestros hijos. El asunto del acceso a las drogas a tan temprana edad es una cuestión también muy seria que involucra el tema de la seguridad pública, ¿no? Porque salen de las escuelas y en la esquina ya hay quien les hurta de alguna sustancia incorrecta o de un cigarro de marihuana, de algo así. El tema de la corrupción está íntimamente ligado con todos los tristes acontecimientos de hoy en día. Eso es corrupción. Así es, pero bueno, pues generemos las políticas para que podamos quizás hacer reformas al Código Penal para las personas que están cerca de las escuelas, que realmente se lleven a cabo para que, pues, detenerlos un poco a las personas que se dedican a hacerle daño a nuestros jóvenes. Yo la verdad desconozco de manera muy directa el modus operandi. Sí, o sea, hago un recorrido por las escuelas de mis hijos, por las de mi casa, escuelas públicas, privadas, y bueno, no conozco ni mi hija me ha comentado algún tema al respecto. También en DIF no tuvimos, a lo mejor yo de cerca no conocí un caso tan marcado como el jovencito que te comentaba al principio. Pero, y sin embargo existen los casos, y son zacatecanos, ¿verdad? No los importamos de otras entidades ni de otros países, es en Zacatecas donde ya se está presentando el caso. Y yo creo que lo más importante vuelve a ser, por eso yo decía, comencemos por la familia, vuelve a ser la familia, ¿no? O sea, darles todas las herramientas y los valores para que no caigan. Creo que los abuelos juegan un papel bien importante, porque en la medida que se nacen niños a más temprana edad de sus padres, ahí el que juega un papel fundamental en cuestión de impartición de valores es el abuelo y la abuela, creo. No sé qué pienses. Bueno, pues ¿tú te creaste con una yo abuela? Yo me crié con una abuela. Y mi abuelita, yo era la niña de sus ojos y sí, efectivamente, algunas compañeritas alguna vez nos juntamos y traían un cigarro, no, pues así me fue. A mí me encerró toda una tarde, noche en un corral y yo lloraba y lloraba y juraba que no lo volvía a hacer, pero muy fuerte, nos educaban de otra manera. ¿Y con eso tuviste para no volverte a acercar? Sí. Fíjate, y en mi caso, al cabo este programa no lo ve mi mamá, pero mi mamá ni cuenta se dio que yo ya tenía el cigarro en la mano. Recuerdo que teníamos en el baño una que le llamábamos repisita. La repisita era un mueblecito colgado en la pared, baños antiguos, y tenía un cajón, y en el cajón yo guardaba los cigarros, se llamaban Delta, y guardaba los cigarros Delta, y cada vez que iba al baño agarraba el cigarro, y me acuerdo que tenía un amigo de mí, como 2 años mayor que yo, para entonces yo habré tenido 12 o 13 años, y le decía yo al amigo, ¿cómo le haces para no marearte? Y me decía, es que nada más te mareas al principio, dentro de unos 15 días ya no te vas a marear. Y le decía yo, ¿de veras? De veras. Y entonces iba, me lo fumaba y quedaba noqueada, mareada. Entonces decía yo, ya pasó otro día, hasta que llegó el día en que efectivamente
ya no me dio el mareo. Ese amigo ya se murió por problemas de tabaquismo. Yo ya no fumo, afortunadamente. Bueno. Después de muchísimos años. Fue muy difícil, pero lo logré. Ahora no soporto ni el olor. Pero vaya, así empiezan los problemas con eso, una cuestión así de sencilla. Ahora, desde una legislatura, ¿qué hacer? Tú que presides esa comisión, es una gran responsabilidad. Sí, por supuesto, hablar de niños es una gran responsabilidad porque efectivamente en las leyes de la juventud, la ley de niños, niñas y adolescentes que acabamos de aprobar en la 61ª legislatura, hablamos de los derechos de educación, a la salud, pero hablamos de las obligaciones de los niños. Bueno, los niños no tienen obligaciones como tal, sino que es la manera de educarlos en casa, en la escuela, pero los jóvenes sí tienen obligaciones. Entonces, pues ahí es donde debemos de trabajar para que estos niños no, por ejemplo, que no se les venden cigarros a menores de edad. Que bueno, ¿no? Que no se vende alcohol a menores de edad, pero sí aplicar la ley. O sea, la ley está establecida. Los menores de edad no deben de entrar a antros hasta que sean mayores de edad. Y es ahí donde nosotros a lo mejor generamos que pues conozcan antes de su debido momento los antros, el cigarro, el alcohol, la droga. Esta ley que generó polémica cuando se aprobó, ¿verdad? Porque decían, ay, la vamos a aprobar justo cuando está Araceli Guerrero, que fue la promovente de esta ley, o por lo menos una protagonista muy activa en este proyecto fue Araceli Guerrero. De ley de niñas, niños y adolescentes. Ella presentó la iniciativa. Antes la diputada Luz Domínguez, ajá, y una primera iniciativa, luego la diputada Araceli, y entonces se detiene su trabajo en comisiones porque el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, presenta una iniciativa, una ley general de las niñas, niños y adolescentes, de manera preferente, y se aprueba en el 2014, el 4 de diciembre ya estaba publicada. Entonces ya fue ahí a partir de diciembre del 2014 cuando se empezó el trabajo en comisiones. Entonces era el tema de las candidaturas, la diputada pide licencia, se retira y pues como que no se avanza. Es cuando yo me integro a la comisión y empezamos a trabajarla, ya para armonizarla con la ley general, se somete al pleno, a la discusión y aprobación, y es aprobada por la legislatura ya esta ley de niñas, niños y adolescentes. Yo cuando vi el debate, o enteré un poco del debate de por qué aprobarla justo en el momento de la campaña, dije, caramba, qué tontería estar debatiendo esto, hay que aprobar todo lo que sea para beneficio de los niños y de los jóvenes en cualquier momento, campaña o no campaña. Finalmente era muy necesario, es muy necesario legislar, pero lo más importante es hacer valer las leyes, ese es el gran reto. Efectivamente, yo presenté un pronunciamiento a favor de la aprobación de esta ley en donde solicitaba a todos los compañeros diputados la congruencia de que es un tema que no puede esperar, que debemos de tener una atención especializada y que no es un tema político, es un tema para garantizarle los derechos a los niños que bueno, pues ocupaban ya de esta ley que estuviera aprobada para sus beneficios. Pero fíjate, de vanguardia hasta Zacatecas, porque si aquí ya se estaba discutiendo, ya se había presentado la iniciativa cuando entra la preferente del presidente de la República. Sí, muy atinadamente la presentan las anteriores diputadas y efectivamente el presidente la presenta como preferente y pues ahora somos de los estados, de los 5 o 10 primeros estados que ya tenemos una ley de niños aprobada. Para que vean que nuestros diputados también hacen cosas bien. Sí, trabajan mucho los diputados. Sí trabajan mucho los diputados. En comisiones. Porque existe la tan generalizada idea de que los diputados no hacen nada más que cobrar carretadas de dinero. ¿Por qué? ¿Por qué haber entrado en esa clasificación tan dura? ¿Qué pasó? Yo como experiencia les puedo comentar que desde que asumo esta gran responsabilidad, a mí me comentaba un día el señor gobernador, ¿cómo te sientes? Y le digo, muy comprometida, preocupada, con mucha responsabilidad. Es un trabajo muy delicado,
que todos los días es un tema de la ley electoral, luego es el tema de la ley de ISTESAC, es el tema de que tenemos que aprobar en tiempos así de cortísimos, y los temas varían de día a día. El trabajo de las comisiones, que pertenecemos cada uno de los diputados a 3 o 4 comisiones, que debemos estar reunidos, que debemos de presentar nuestros puntos de vista, que tenemos voz y voto en cada comisión a la que pertenecemos, la gestión legislativa, estar atendiendo a la gente todos los días, o al menos 2, 3 días, realizar tus audiencias para escucharlos, para hacer gestión, para ayudarlos con los trámites en las diferentes dependencias de gobierno, en ayudar en el tema de salud económicamente. O sea, es un trabajo que no paras. O sea, eso es una gran mentira de que los diputados no trabajan. Los diputados sí estamos sesionando martes y jueves en un periodo ordinario que acabamos de... Eso que acabas de decir, los diputados sí estamos sesionando martes y jueves, pero la función del diputado no se agota en las sesiones. O sea, hay un trabajo permanente y previo a cada sesión y posterior a cada sesión. Yo cada vez que lo sigo, no tengo casi tiempo de ir personalmente a las sesiones, pero tengo el hábito de seguirlos vía internet desde que existe esta posibilidad del canal del Congreso. Entonces, siempre que terminan un documento, a veces muy pesado, muy denso, y dicen, al documento se le dará el trámite correspondiente. Entonces yo escucho, darle el trámite correspondiente implica un trabajo, sí, y los involucra también a ustedes. ¿O que hay un ejército ahí de personas que se encargan de hacer el trabajo posterior? No, tiene que ser un trabajo de comisiones que tienen que estar los diputados integrantes de cada una, y efectivamente llega un documento, se turna la comisión correspondiente. Yo pertenezco a la comisión, presido la de la niñez, la juventud y la familia, y soy secretaria en la Comisión de Derechos Humanos, que acabamos de sacar el tema de los nuevos consejeros consultivos de la comisión, que fue un tema de estar entrevistando a cada aspirante a la consejería. Entonces, pues estar ahí en la legislatura varios días para sacar las ternas, el tema de la comisión de jurisdiccional, en donde estamos pues citando a los alcaldes que tienen observaciones administrativas de su gobierno pasado, a los regidores, a los síndicos, la comisión de Hacienda Municipal. Y bueno, son las comisiones en las que participo, y sí, o sea, trabajamos en las sesiones, más en comisiones, más estar en contacto con la gente, porque yo tengo la escuela del licenciado Carlos Peña de estar en contacto con la gente. Él decía en su campaña, de puertas abiertas, de tiempo completo y las 24 horas. Y pues yo tengo que trabajar como a mí se me ha enseñado en mi partido y como lo vino haciendo el licenciado Carlos, y estoy algunos días en la legislatura atendiendo gente, ayudándolos en sus gestiones, y sobre todo en el tema de salud y discapacidad, que fue lo que aprendí al lado de la señora Tania, esa gran preocupación que tenemos con la salud y con la discapacidad, en donde no podemos decir no y tenemos que dar respuestas concretas y pronto. Fíjate que te decía antes de que entráramos a cuadro, yo no había visto en Zacatecas, y mira que ya llevo bastantes años, aunque no se me note, ¿verdad? Porque tú me ves y dices, ay, ¿cuántos años puede tener esa mujer? Unos 20, 25. Entonces, pocas veces he visto un matrimonio tan entregado, tan trabajadores como Carlos Peña y Tania Rodríguez, Rodríguez Briones, que nunca se escribe Tania Rodríguez de Peña. Ella es Rodríguez Briones. Ajá. Pero una pareja de jóvenes tan activos, yo a veces hasta digo, se van a perder entre tantos programas, porque tienen programas para todo, pero no lo saben llevar muy bien. Y esa filosofía del contacto con la gente me parece que es elemental en el servicio público. Y esa parte de la legislatura es muy noble y es una realidad. La gente acude mucho a sus diputados para hacer gestión. Entonces, esa parte de ayudar a la gente debe ser, primero que nada, muy pesada, insoportable a veces, yo creo, y luego muy comprometida y muy satisfactoria, ¿no? Que estás ayudando, que tienes que ayudar además, porque si no, y de todas maneras tan criticados, sí, no es justo al final de cuentas. No es justo. Primero que nada, para eso estás, ¿no? Tuviste la confianza de tu partido de representar
como diputada, en este caso, bueno, yo vengo de una suplencia, más sin embargo siempre... Oye, ¿qué te pasa? Las suplencias cada día son más cotizadas. Pero yo inicié en el 2001 en el trabajo de mi partido como secretaria de los Asuntos de la Mujer en el movimiento territorial. Ajá. Y había trabajado ya en varias campañas políticas, tocando puertas en las bases. Me encanta el trabajo del contacto, de ir a pedirle a la gente toda. Estoy satisfecha porque tengo la frente en alto de poder tocar puertas y decirle, señora, le cumplimos como gobierno, o confíe en nosotros y vamos a trabajar para que tenga una mejor calidad de vida. Entonces yo llego como suplente, bueno, llego a diputada como suplente, pero siempre con esa gran inquietud de ayudar a quien menos tiene. Fíjate qué interesante, qué bonito. Se necesita tener madera para eso. Yo ahorita que dije, ha de ser hasta insoportable, lo dije en serio. A mí alguna vez por azares del destino me tocó ser promotora de un candidato a presidente municipal hace algunos años ya, y tarea que tenía que hacer los fines de semana. Y yo muy entusiasta dije, voy a hacer mi tarea y va a ser presidente. Y fue, por supuesto, y ganó muy bien. Pero, híjole, es terrible desde que llegas, cómo la gente casi se te echa encima para pedirte un montón de cosas y te exigen. Ah, si va a querer este voto, va a querer esto, pues denos esto y esto y esto. Y yo, ok, yo me acuerdo que yo tomaba nota de todo y hice compromisos que nunca cumplí. Siempre ha sido un peso en mi conciencia. Recuerdo especialmente a una señora de Betagrande, era el asunto, una señora que me pidió una máquina de coser. Y yo le dije, yo le voy a conseguir su máquina. Nunca le llevé la máquina. Qué bueno que no llegó. No sé si llego a Betagrande con esta señal, pero si llego, va a decir la señora, caramba, sí, esta mujer no cumplió. Yo espero que el presidente le haya dado su máquina, porque no era mi tarea. Pero a lo que me quiero referir con este ejemplo, que parece anecdótico, es que de verdad es pesado. Se necesita la madera para estar recogiendo las demandas y luego procesarlas y cumplirle a la gente. Sí, es mucha gente la que acude a pedir ayuda, y yo todos los días que salgo de mi casa, la verdad pido a Dios, ilumíname para ayudar a quien debo y para no desilusionar a quien de veras va con esa necesidad. Ay, sí. Y que no me equivoque y que ayude a quien no deba. Exacto. Ilumíname, Dios, porque es difícil, pero bueno, parte de ese sentir que tengo es recibir a los más que puedo. Estoy ahí porque el contacto físico, el platicar con la gente, el que te, oiga, ¿y usted cómo está su familia y sus hijos? ¿Y a qué se dedica y por qué? Y, o sea, ya platicas y ya conoces más su situación, entonces dices, ok, le voy a ayudar de esta manera. Eso se llama vocación de servicio. Por algo tiene el término vocación. Lo que hacemos por vocación se nos da naturalito. A mí, por ejemplo, me encanta el trabajo periodístico, es mi vocación, ¿sí? Entonces, lamentablemente hay muchos políticos que están ahí por otros intereses y no tienen la vocación. Y quizá a esos se les deba el desprestigio que luego, ¡fum!, de trancazo, les aplicamos a todos. Te escucho y me da mucho gusto oír que te encomiendes a Dios para hacer un buen trabajo. Le hace falta al legislador y al servidor público tener esa pequeña reflexión todos los días. La idea de que vivimos en un estado laico en que no debemos tocar esos temas, no, mangos, hay que encomendarse a Dios y decirle, ayúdame a ser justo, ¿por qué no? Fíjate, si todos hicieran eso, otro gallo nos cantara. No, y a mí me ha servido mucho esa experiencia de... Estábamos platicando el tema de la campaña en el 2013 y yo pienso, voy a hacer una campaña alterna con las esposas de los candidatos. Me siento con Tania, presento un proyecto, me siento con Tania, la invito a platicar, invito a Alejandra Mier, esposa del diputado Héctor Pastor, y bueno, digo yo como suplente de Claudia, pero también invito a Mariana, que es hermana de Claudia. Vamos a trabajar alternos a los candidatos. Ellos están en una colonia, nosotros estamos en otra. Yo era secretaria general del Comité Municipal de la capital, conocía perfectamente los 41 coordinadores de zona con sus 111 secciones electorales. Wow. Los ubicaba, les llamaba, háganme una reunión. Y
después de días era fantástico que me decían, es que tráiganos a la señora Tania. Es que queremos platicar con ella, es que nada más la está llevando a tales colonias y ya supe. Pero la plática era entre amigas, como aquí, en un diálogo directo, donde entendíamos a las mujeres cuáles eran sus necesidades reales. Y fíjate que qué importante que en el caso de la señora Tania hubiera la respuesta y la disposición. Inmediatamente aceptó. A mí me ha servido demasiado el haber trabajado con ella. Es una mujer que, aparte del aprecio que le tengo, la admiro porque como madre, hija, esposa, como presidenta de DIF, está ahí también trabajando de puertas abiertas, y cuando estábamos juntas, ella recibía a una gente y yo recibía a otra, y luego veíamos, tenemos ubicadas perfectamente las 10 comunidades y colonias de alta marginación, vámonos a llevarles, nos llegaron despensas, vámonos, nos llegaron bastones, vamos con los abuelitos, ¿a dónde vamos? Díganos con los presidentes de colonias, díganos dónde tenemos que estar. No, un trabajo excelente, bueno, muy bueno, y eso a mí me ha servido para poder hacer en la legislatura puntos de acuerdo, haberme metido en el tema de la ley de niños, aunque no fue iniciativa mía, estar trabajando ahorita que voy a preparar mi agenda para el próximo periodo ordinario en el tema quiero hacer la homologación de la ley de autismo que presenta una diputada. Ay, sí, no nos vaya a comer, no, ya nos comió el tiempo. Ese tema del autismo, ¿por qué abordarlo? ¿Es muy serio en Zacatecas? ¿Hay muchos casos? ¿O es una discapacidad poco atendida? Es una discapacidad poco atendida. De hecho, no había atención a los niños autistas. Estuvimos preguntando sobre estadísticas en la Subsecretaría para Inclusión con Personas con Discapacidad y lo manejan como motora o como intelectual, pero datos muy precisos sobre autismo no los hay, porque también al leer la iniciativa de la diputada Paloma Villaseñor, ella pide que se destine un presupuesto para el estudio científico del síndrome del espectro autista. Los niños con síndrome de Down los diagnosticas con un cariotipo, pero a los niños autistas no. No hay un examen, sino que es una plática con gente especializada en autismo, con psicólogos, que dura más de 2 horas. Nosotros, bueno, Tania ya la tiene en DIF, la trajimos, el tema de autismo lo trajimos y se está trabajando con perros, yo vi la nota. Que se llama un programa Ludocan y da terapia asistida. A mí me encantó, yo debí haberlo comentado en mi columna, pero se me pasó. Cuando yo vi esa nota, vi esos perros, que aparte yo soy fanática de los perros, los amo, y ver que se pueden hacer todas esas cosas con voluntad. Que los niños sonríen, que les puedes llamar la atención, que se integran, porque ellos están pues auto de autismo, o sea, en sí mismos, o sea, no puedes llamar su atención. Eso te iba a preguntar, ¿cuáles son los síntomas de un niño autista? Es un niño que vive aislado. No puedes, es difícil que llame su atención, no puede socializar, tiene problemas del lenguaje, tiene conductas de fuga, tiene rabietas, berrinches o conductas muy fuertes cuando se enoja, que hasta se puede lastimar. Ay, no. Entonces el perro es cuando entra a la terapia y mete con lengüetazos o acercamientos a él, lo controla en segundos, pero hay videos que hemos visto de más de 1 hora de niños que hasta vomitan sangre de todo el coraje y esfuerzo que hicieron. Jesús, qué barbaridad. Es maravilloso el tema del autismo. Qué bueno que se ocuparon de eso. Y es gratuito en DIF, pueden asistir todos los niños que puedan presentar esos síntomas. Para ¿Qué decirle, por ejemplo, a una mamá para decir, a ver, ojo mamá, si tu niño empieza a hacer estas cosas, necesita una revisión? Eso, por ejemplo, que los empiecen a notar muy aislados, muy indiferentes. Aislados, con bajo rendimiento escolar, que tienen problemas de lenguaje. Desde los 2 años al niño autista se le empieza a notar algunas características. Ay, mira, ahora que dijiste del perro, lo que me quedé pensando es que conmigo es al revés. El que me da las terapias es el Pilo. En este programa el Pilo es muy conocido. Se llama Pilo por el color piloncillo de su aspecto. Ajá. Entonces también parece oficial de tránsito.
Es mordelón y es más, cuando te vayas te lo voy a enseñar porque ahí está en el carro. Ya lo vi. Sí lo vi. ¿De qué está haciendo aquí el filo? Se le sale un diente, entonces se ve como muy maldoso. Va a asustar a los niños. Sí, él no puede ir a sus terapias porque va a asustar a los niños. Qué bueno que se estén ocupando de eso. Retomo el caso de Tania por esto. Las esposas de los funcionarios públicos, de los presidentes municipales, gobernadores, el presidente de la República, no tienen ninguna obligación realmente de trabajar. No, son honoríficos. Son honoríficos, entonces, pero hay unas que no les gusta nada. Si yo me pongo a pensar en la gaviota, lo único que le gustaba era actuar y le sigue gustando y a veces le sale re mal. Entonces, yo me pregunté, y te lo comparto en este diálogo, cuando vino la reina de España, dije, si tuviera esta señora de Peña una actividad de asistencia social, ya estuviera llevando a la reina para que la conociera, para que se diera cuenta. No tiene nada. Yo digo, no tiene ninguna obligación tampoco, ¿verdad? No es su perfil. Entonces, qué bueno que en Zacatecas tenemos a una esposa del presidente municipal. Híjole, me quedan 10 minutos ya. Felicidades, qué bueno. Vamos hablando del Parlamento. ¿Qué tienes que contarme sobre el Parlamento? ¿Qué es, de niños o de jóvenes? De jóvenes. Esto está más interesante. Bueno, los de niños es sensacional, sí. Pero de jóvenes, cuidado, ¿verdad? Sí, ya están muy interesados. Se va a realizar 26, 27 y 28 de agosto. Gracias a tu invitación, pues aprovechar esta oportunidad porque el 31 de julio es el último día que recibimos los documentos para los participantes. ¿De quién los invita? ¿En las escuelas? No, la convocatoria está en la página del Congreso, www.congresosac.gov.mx, está publicada en varias escuelas preparatorias, universidades de la capital, se promueve a través de los institutos juveniles de todos los municipios, tienen la convocatoria y ellos hacen la difusión. ¿Son jóvenes de qué edad a qué edad? De 18 a 29 años. De 18 a 29 años. Tienen que presentarse en el Congreso del Estado y en la Subsecretaría de la Juventud de la Secretaría de Desarrollo Social en Ciudad Administrativa con un ensayo inédito que se trabaje con el tema de políticas públicas en materia de juventud, el impacto de la función del Poder Legislativo en los jóvenes y la participación de los jóvenes en el sistema democrático. El ensayo deberá ser congruente, claro, preciso y deberá de y deberá de hacer, me imagino, propuesta. Sí, la propuesta deberá tener una introducción, conclusiones y planteamientos para que se pueda debatir los 3 días que serán ellos diputados. Vamos a comenzar por decir que es un ensayo, porque yo te digo, llegamos con este programa a los municipios. Es como plasmar en un documento ideas, tiene que tener una cierta extensión. Sí, y también puede ser una propuesta de iniciativa. Lo que te comentaba anteriormente de la iniciativa para la Ley de la Juventud, fue una iniciativa que se presentó en el pasado Parlamento y ahora el diputado Aro, que él era el presidente de esta comisión, la subió al Pleno de la legislatura y se aprueba. Ya se hace la adición de esta fracción sexta para considerar a los jóvenes jefes de familia como vulnerables. Entonces queremos escuchar cuáles son sus propuestas. O sea que no es solamente un espacio para que vayan, se manifiesten, se expresen, sino que ese Parlamento puede trascender a una iniciativa, sí, porque se trata de escucharlos. Oye, qué bueno. Así es, y nosotros ya la trabajaríamos en la comisión para poder hacer las iniciativas de decreto correspondientes. Pues es bueno que los jóvenes escuchen esto y se interesen y participen. ¿Cuáles crees que son los peores obstáculos para que un joven dé el paso de participar? ¿Que le den un poco de nervios o que le dé miedo o que piense que no vale la pena o qué? No, jóvenes, anímense, no hay por qué tener obstáculos. Hay una comisión técnica, hay un comité organizador, los vamos a preparar, a platicar con ustedes y yo tengo testimonios de que es una experiencia inolvidable para ellos. Entonces no debe de haber obstáculos. Ay, qué bonito que te esté tocando eso.
Pues ¿no? sí, trabajar y con y es un gran reto. No tiene nada que, o sí llegan a subir a la tribuna como si fueran van diputados. a ser diputados por 3 días. Por 3 días. Ay, yo tengo que se les estar da ahí. su constancia, estás invitada el 26, iniciamos, se les da su constancia, se hacen los diferentes grupos parlamentarios, se trabaja en grupos y luego ya es el día de la sesión y se discuten y se llevan a tribuna sus propuestas y planteamientos. Repíteme las edades. De 18 a 29 años. De 18 a 29, no, claro, ya decir 29 ya están maduritos. Sí, ya son profesionistas. Ya son profesionistas, claro, ya saben lo que es un ensayo. Yo estaba pensando en jóvenes muy jóvenes que no necesariamente supieran de qué estábamos hablando, pero sí, bueno, aunque te diré que hoy en día a veces que ni los mismos legisladores saben, no es cierto. Yo, por ejemplo, no sabía hasta hace poco que era un ensayo, pensaba que era ponerse a ensayar a hacer algo. No. Qué bueno, anímense jóvenes, anímense. Es muy importante escuchar la voz de los distintos sectores, pero muy particularmente los jóvenes. ¿Estarás de acuerdo conmigo en que hoy en día grandes movimientos sociales en el mundo, transformadores de países, los están impulsando los jóvenes? Así es, y ya en el Estado con la nueva ley electoral aprobada el 5 de junio, la participación de los jóvenes promovida por los diputados Hernández y de Santiago, ya aprobada en el pleno de la legislatura, permite que el 20% de los jóvenes vayan en candidaturas. El 20%, sí. Ese es un gran paso. Sí, aunque ya hay y siempre ha habido algunos jóvenes en las legislaturas, pero ahora es por ley. Por ley. ¿Esto nos garantiza por lo menos la presencia de un diputado joven o 2? Híjole, pues si hablamos del 20%, 5. Ah, sí, sí, ¿verdad? Pues, qué interesante. Ahora, tienen que hacer un buen papel y tienen que hacer que valga la pena que estén ahí, ¿no? Yo he visto a veces con cierta desilusión que han pasado algunos jóvenes que empiezan a perder el piso y empiezan a proponer tontería y media desde la legislatura, ¿no? Pero bueno, por eso después andamos hablando mal de los legisladores. Me dicen en la cabina que estamos a 3 minutos, entonces nos faltó hablar de los niños en el orden que yo te dije, familia, jóvenes y niños. ¿El principal problema de los niños hoy en día? No, los niños ya con esta ley tienen garantizados sus derechos. Me da mucho gusto hablar de esta ley porque se crea la visitaduría en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en donde ellos pueden ser atendidos de manera muy profesional por un visitador. También se crean los sistemas estatales y municipales, que ya en los municipios y en el estado habrá atención personalizada para la atención de niños, y el que ya estaba, que es la Procuraduría de Protección al Menor, que depende de DIF estatal, pues nada más cambia de nombre, pero está en atención a los niños. Ahora, regularmente los niños que están atravesando por una situación difícil, complicada, o son víctimas de agresiones, están en un círculo vicioso que es muy difícil de romper. Entonces quiero pensar que viendo las situaciones desde fuera, podemos nosotros como sociedad participar, es decir, denunciar cuando veamos que un niño es abusado en alguna situación, para que entonces vaya a la Comisión de los Derechos Humanos, vaya y se ejerza la ley y todo esto. Así es, tenemos que estar atentos para que en un inicio trabajo social de los DIF puedan atender, hacer una investigación profunda y en coordinación con la visitaduría, con el sistema de protección y con la Procuraduría podamos pues rescatar, platicar, generar condiciones. Hay psicólogos, doctores, que todos son pues gratuitos para la atención. Castigar a los que hacen algo en contra de los niños todavía falta mucho. Tenemos también pues los aliados en la Procuraduría. Yo tuve un caso iniciando DIF y inmediatamente, o sea, vamos ¿Qué pasó? ¿Qué era? Fue ¿Era muy fuerte, fuerte? fue así como mi prueba. O sea, yo estaba en una reunión regional de los DIF y me hablan y me dicen, tenemos a un niño que presenta, quizás fue abusado sexualmente. Ay, no. Entonces, pues yo no hallaba si llorar, correr o decir, ahí nos vemos. No, hablé con el subprocurador, inmediatamente me dijo, vamos a hacer la investigación, la revisión médica y
hasta donde resulte. No vamos a parar, tuve todo el apoyo de él y afortunadamente los descuidos de la familia, era una infección del niño que no estaba controlando esfínteres, muy delicado por pues, cuestiones de salud. ¿No había sido violado? No. Ay, qué bueno. Fue muy por lo menos sí. saber que no le pasó, pero desgraciadamente hay otros que sí les pasa. Pero estamos atentos, acudan a nosotros, siempre vamos a visitarlos de manera personal, a ver casos en esa condición, en abuelitos abandonados, en niños que estén pasando por esos momentos, ahí estamos nosotros para ayudarlos. Qué bueno, con esta confianza, ese mensaje de confianza nos despedimos, Xochitl. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Estaremos al pendiente del Parlamento y nos coordinamos contigo para que vengan luego algunos participantes. Muchísimas gracias. Fue un placer tenerte en Diálogos. Igualmente. Muchas gracias también a ustedes, amigos, por habernos seguido en este programa. Ya saben que la cita es los jueves a las 6 de la tarde y ya saben que también lo puede seguir en la página silviamontes.com.mx. Le agradezco como siempre a Marco Méndez y a Chayito Morales el apoyo, sin el cual no podríamos hacer nada con este programa. Hasta siempre, los espero el jueves.